Bien, para retomar este capítulo 11 y esta serie llamada El Dios que cumple sus promesas, recordemos brevemente que en el capítulo 10 vimos y aprendimos cómo Dios, Josué y todo el ejército de Israel juntos como un solo hombre habían vencido y arrasado a la coalición de 5 reyes y a todas sus tropas. ¿Se acuerdan? Vimos cómo ellos se armaron una coalición para atacar a los gabaonitas que habían hecho alianza con Israel. Pero estos reyes habían sido vencidos. Sus ciudades habían sido tomadas. Aunque ellos tuvieran también incluso en ese momento un poderoso ejército, pero Jehová peleaba por Israel y Jehová peleaba con Israel. Y así como Jericó, esta coalición de 5 reyes había quedado en la historia. Y nosotros vimos que hasta el final del capítulo 10, hermanos, Israel ya había conquistado toda la parte central y sur de Canaán, pero todavía faltaba la parte del norte, pero era solamente cuestión de tiempo. Hermanos, antes de continuar con este capítulo, consideremos algo. Habiendo ya avanzado 10 capítulos, pensemos, ¿cuál era la intención del escritor de este libro y del Espíritu Santo al inspirar a escribir todos estos sucesos, todas estas historias en este libro y acerca de la tierra prometida? ¿Cuál fue la intención de escribir todas estas cosas? Y por todo lo que vimos hasta ahora en estos 10 capítulos, hermanos, podemos nosotros ver y entender, e incluso podríamos decir que la intención del autor y que el Espíritu Santo inspiró a escribir era que sus lectores, porque esto, lo que estaba escrito, Dios sabía que esto se iba a leer después. Cuando estos escritos fueron leídos, ¿qué iba a producir en aquellos lectores? Entonces, el Espíritu de Dios y la intención del autor era que sus lectores conozcan al Dios que cumple sus promesas. No tenían la intención de mostrar a los personajes, aunque los personajes eran parte de la historia, pero el Espíritu de Dios quería que lo conozcan a Él, que conozcan al Dios que cumple sus promesas, que sus lectores recuerden que hubieron hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Porque a medida que vamos viendo la historia, los que cruzaron el río Jordán no eran solamente los hombres de guerra, hombres y mujeres, niños y grandes cruzaron el Jordán. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Esto tiene la intención de que los lectores sepan que hubieron hombres y mujeres que experimentaron el poder y la cercanía de su Dios. Esto está para contarnos acerca de que Dios realmente existe. La historia cuenta de un Dios poderoso, de un Dios fiel, y entonces queda registrado acá y nosotros, después de miles de años, nosotros lo tenemos todavía en la Biblia. ¿Y por qué quiere que todavía nosotros sigamos leyendo estas historias del pasado? Para que también nosotros veamos que así como en el pasado hubieron hombres y mujeres que confiaron, que creyeron en Dios y experimentaron su poder y su fidelidad, también nosotros, porque todavía está escrito y el Espíritu de Dios conservó las Escrituras. ¿Para qué? Para que todavía sus lectores y sus oyentes puedan confiar en el Dios que cumple sus promesas. Hermanos, el autor quiere que sus lectores sepan que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas, y que no importa el obstáculo o los enemigos que se presenten, si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir sus promesas, porque Él pelea por los suyos. Él está comprometido con su palabra. Y es por eso que en todos estos relatos que hemos visto, que aquellas cosas que incluso parece imposible para los hombres, ¿qué fue? Fue posible. ¿Pero qué? ¿En las fuerzas de los hombres? No. Con Dios es todo posible. Y ese es el título de la exposición de hoy. Con Dios todo es posible.
y esta parte es la primera porque el próximo domingo vamos a continuar. Entonces, si con Dios todo es posible y toda esta historia que nosotros venimos viendo ya en los capítulos 10, hasta el capítulo 10 y lo que vamos a seguir viendo, tiene esa intención de que todos nosotros aprendamos y conozcamos al Dios que cumple sus promesas. Hay un Dios y ese Dios es real, no solamente en la historia antigua, sino también en nuestros días. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, porque si no, esto quedaría simplemente como libros de historia. Como muchas personas ven, van a estos libros como simples páginas de historia de la humanidad, pero no fueron escritos para eso. Es verdad que conocemos parte de la historia de la humanidad, pero no fueron escritos para eso. Fueron escritos para que reconozcamos a nuestro Dios. Entonces, que el Espíritu de nuestro Dios nos ayude a conocer y a reconocer que Dios es real y con Él todo es posible. Y lo primero que vamos a ver en esto, de cómo Dios hace posible lo imposible, el primer punto es que vamos a considerar en los primeros versículos que se levantó una nueva y más grande resistencia contra Dios. Ese es el primer punto, una nueva y más grande resistencia contra Dios. Y hemos leído, y pueden ver ustedes ahí, porque son los nombres son un poquito difíciles, vamos a resumirlo, que en los primeros versículos del 1 al 3, el escritor nos cuenta que las noticias de las victorias de Israel contra la coalición de los 5 reyes llegaron también hasta el norte. Estas noticias se divulgaron por todas partes y llegaron al norte de Canaán, y obviamente esas noticias produjo una reacción. Y en este caso, como lo vamos a ver, produjo una reacción en cadena. Así como en el capítulo 10, hermanos, el rey de Jerusalén había convocado a la coalición de los 4 reyes restantes y haciendo la coalición de 5 reyes, esos 5 reyes del sur se unieron bajo el mando del rey de Jerusalén. En este caso, el relato nos cuenta que el primero en reaccionar ante las noticias de las victorias de Israel fue el rey Jabín, el rey de Azor. Es este rey que envía mensajes a sus vecinos. ¿Para qué? ¿Cuál fue la intención de esos mensajes? Él quería convocar a las fuerzas militares más importantes del reino del norte. Hermanos, como podemos ver en estos primeros versículos, el rey Jabín no estaba dispuesto a rendirse y a entregar sus territorios a enemigos invasores. No estaba dispuesto. Él iba a pelear, él iba a resistir. Pero ¿saben qué? No estaba dispuesto a rendirse, pero estaba dispuesto a hacer a un lado las diferencias con sus antiguos enemigos y unir fuerzas para frenar el avance de Israel. ¿Y por qué digo antiguos enemigos? Porque así como los reyes del sur, estos reyes del norte también tenían rivalidades, también tenían desacuerdos, también cada tanto peleaban unos con otros. Por eso incluso vamos a ver el poderío militar que tenían. Pero ahora estaban dispuestos a hacer a un lado las diferencias. ¿Para qué? Para unirse y pelear y frenar el avance de Israel. El relato no nos cuenta cuánto tiempo llevó, lo que sí nos cuenta la urgencia con la cual el mensaje fue divulgado, y obviamente la respuesta no se hizo esperar. La respuesta a ese mensaje a los otros reyes fue que todos los que habían sido convocados respondieron y se unieron al rey Jabín. ¿Para qué dice ahí la escritura? Para pelear contra Israel. Hermanos, el dato histórico que nosotros debemos tener, que por ahí solamente nos dan algunos indicios, es que la parte del norte de Canaán estaba más poblada que el sur. Y no solamente esto, sino que sus ejércitos eran también más poderosos y estaban mejor entrenados y más equipados que los del sur. O sea, que si antes habían vencido a ejércitos poderosos, bueno, ahora tenían
el triple o no sé, el quíntuple de poder. ¿Por qué? Porque esa era la situación del rey, de los reinos del norte. Y vemos ahí en el versículo 4 que dice, estos, o sea, todo ese poderío, toda esa coalición, todos esos reinos que se ven en los versículos 1 al 3, todos estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. Bueno, esto no hace falta que nosotros lo especifiquemos. Ustedes, acá en Madrid tenemos mar. Chicos, vayan a contar la arena que hay en la orilla del mar. Bueno, así la multitud de gente, dice que era como la gente que está, como la arena está en la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hermanos, es claro que los que antes peleaban entre sí ahora estaban unidos y estaban dispuestos en esta ocasión a pelear contra Israel. Pero como vemos en el relato nos hace hincapié a algo mayor que lo que hasta ahora había vivido Israel. Eran más reyes que antes, era más gente, como la arena. Antes había mucha gente y cuando lo relatábamos y cuando lo leíamos decíamos, wow, una multitud. Bueno, esto era mucho mayor, como la arena. Nos está dando incluso una imagen para que nosotros podamos imaginarnos. Eran incontables, no se los podía contar, por eso no nos dan números, porque era como la arena, como la arena que está a la orilla del mar. Mucha gente. Y por primera vez el autor quiere que nosotros veamos la dificultad de todo esto. Por primera vez los israelitas tenían que enfrentar a enemigos con muchísimos caballos y carros de guerra. Y no dice algunos, muchísimos. Esto nos muestra un poco acerca del poderío y el avance militar que tenían estos reinos del norte. Y otra vez, al ver toda esa inmensidad de gente, de militares ahí preparados para la guerra, podemos ver otra vez que el pueblo de Dios estaba en desventaja. Los israelitas eran superados en número, eran superados en armamentos, eran superados en experiencia de guerra, eran superados por donde lo veamos, eran superados por donde quiera, en todo eran superados. O sea que Israel, Josué y los hombres de guerra estaban otra vez ante una misión imposible. Hermanos, humanamente hablando, así como antes, ahora peor, no había posibilidad de que los israelitas ganaran. Hermanos, el rey, toda esta coalición del norte ya estaban listos para pelear, ya habían avanzado, habían puesto sus tropas ahí para pelear contra Israel. Estaban superados en número. Pero ¿qué pasa? Israel tenía a Dios de su lado. Tenía a Dios de su lado. ¿Y qué más tenía Israel? Los recuerdos de victorias pasadas. Nunca fueron superiores, siempre fueron inferiores, siempre estaban superados en número, siempre estuvieron superados en experiencia, no tenían ninguna posibilidad, siempre, no ahora, siempre. Ellos contaban con Dios y con los recuerdos de cómo Dios había obrado anteriormente. Porque anteriormente Dios había mostrado ya su fidelidad y su poder. Y eso debía poder animarlos y darles aliento para seguir confiando en Dios, porque la victoria no dependía de su poderío humano, sino de Dios, porque solo Dios hace posible lo imposible. Y notemos algo curioso. Estos reyes estaban preparados para pelear, pero recuerden esto, dice que ellos en el versículo 1
del capítulo, cuando oyó esto Jabín, el rey, o sea que la noticia de las victorias anteriores había llegado hasta los oídos de estos reyes del norte. Ellos ya sabían que las victorias de Israel no dependían de su poderío, no es que ellos eran más que estos reyes. Ellos sabían que el Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra, les daba la victoria. Y pregunta, eso me llamaba la atención, ¿por qué no se rindieron como los gabonitas? Porque estos reyes escucharon lo mismo que Rahab, la ramera. Estos reyes escucharon lo mismo que los gabaonitas. Rahab y su familia se rinden, los gabaonitas se rinden, pero estos reyes no. ¿Por qué no se rindieron si escucharon lo mismo que el resto? Hermanos, es que cuando estos reyes ven su superioridad en todo, eso les jugó en contra. Porque ahora, con todo su poderío, ellos se creían invencibles. Eran más personas, pero también eran más orgullosos de su poder. Estaban más confiados en su ejército y se sentían más seguros con toda la gente valiente y muchísimos caballos y carros de guerra que tenían. Todo eso, todo ese poderío, todo lo que ellos veían externamente endureció el corazón de esos reyes y de ese ejército para no doblegarse ante el Dios de Israel. Hermanos, ese orgullo de su poderío no les dejó ver que los israelitas no vencían por lo poderoso que eran, sino que no les dejó ver que el que peleaba por ellos era Dios. No les dejó ver. Endurecieron su corazón. Y después vamos a ver que Dios mismo endureció el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a rendirse ante Dios. Por eso debemos ver todo lo que está sucediendo acá. Ellos no podían rendirse. Ellos no podían mostrar debilidad. Y eso nosotros podemos verlo como un orgullo excesivo y la falsa confianza que ellos tenían, lo cual iba a ser su ruina. No rendirse a Dios y pelear contra Dios y su pueblo iba a ser su ruina. Cuando ellos, al igual que el resto, tenían la posibilidad de arrepentirse. Podrían haberse rendido ante Dios, pero ellos decidieron pelear contra Dios. ¿Qué podemos aprender en estos 5 versículos ante esta disposición de estos reyes de pelear contra Dios y ver de cómo los hombres de guerra de Israel, superados en todo, simplemente dispusieron su corazón a Dios? Hermanos, debemos entender que así como la historia va pasando, en nuestros días, el pueblo de Dios va a seguir peleando con más y más oposición. Los tiempos pueden cambiar, los escenarios pueden cambiar, las modas pueden cambiar, las formas, los personajes pueden cambiar. Pero así como Dios no cambia, la oposición también no va a cambiar. Porque detrás de toda oposición hay una sola persona, hay un solo ser, y ese ser es Satanás. Y entonces él no va a cambiar. Él va a seguir buscando atacar al pueblo de Dios. Él está detrás de todo, junto a sus aliados. Hermanos, la oposición satánica contra la iglesia de Jesucristo ha sido real y va a seguir siendo real hasta que Cristo venga. Eso es real. Y aunque no lo veamos así como ellos vieron, aunque no lo veamos como ellos vieron a todo ese ejército, espiritualmente nosotros debemos entender que los ataques del enemigo siempre van a estar presentes y así en multitud, en masa. Por eso es que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, él preparaba a sus seguidores, porque él sabía que los iba a enviar y debía prepararlos para enfrentar la oposición.
¿Y qué dice Mateo 10, versículos 16 y 22? Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Porque Jesús entendía la batalla que iban a librar sus seguidores. Y entonces Él les decía, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como la serpiente, pero sencillos como palomas. El versículo 22 dice, después de relatar todo lo que podía suceder, toda la gente los va a odiar a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, o hasta el final, será salvo. Y hermanos, esto no es solamente cuando estaba Jesús. Todos los que hemos leído Hechos sabemos que la iglesia era perseguida, hombres y mujeres eran maltratados. ¿Por qué? Porque simplemente se identificaban con Cristo. Habían abrazado la fe cristiana y por abrazar la fe cristiana eran perseguidos, eran maltratados, eran asesinados, eran torturados. O sea que la oposición ya no es igual, pero la oposición sigue siendo vital, sigue siendo poderosa en contra del pueblo de Dios. Por eso es que un hermano dice que a lo largo de la historia Satanás opuso sus fuerzas contra la iglesia, procurando su destrucción. ¿Qué es lo que querían hacer esos reyes, esa coalición? Ir en contra de Israel. Lo mismo está pasando en nuestros días y a través de la historia nos lo cuenta. El hermano sigue diciendo, este propósito frustrado permanentemente por el poder de Dios sigue en el proyecto de Satanás. O sea, él va a seguir atacando a su iglesia, él va a seguir procurando la destrucción de la iglesia. Hermanos, la oposición es real y sigue siendo para nosotros, así como en el tiempo de Israel. ¿Era posible que los israelitas vencieran a esa multitud de gente con carros de guerra y con caballos? ¿Era posible? No. Era imposible. Era imposible. Es lo mismo para nosotros. Aunque vos te pongas a pelear con el diablo, aunque vos te pongas a pelear, es imposible que los venzas. No podemos vencerlos. No tenemos el poder para hacerlo, no tenemos la capacidad, no tenemos nada para poder vencer al enemigo. Pero lo que sí tenemos es lo mismo que tenía el pueblo de Israel. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Hermanos, Cristo ya nos mostró que Él venció al morir y resucitar. Él ya aplastó la cabeza de Satanás, Él ya venció el pecado. Y mientras estemos en este mundo, hermanos, todavía Cristo pelea por nosotros y pelea con nosotros. Incluso llegará el día en que Cristo vuelva y va a volver por nosotros. Pero en aquel día nosotros vamos a ver con nuestros ojos esa victoria final contra Satanás y sus aliados. Nuestros ojos van a ser abiertos y ustedes van a ver contra qué cosas nos hemos estado enfrentando. Una coalición, una multitud, Satanás y todos sus aliados. Y ustedes van a decir, wow, es como cuando Josué venció y avanzó. Nuestros ojos ahora no lo ven. Pero si nuestros ojos fueran abiertos, hermanos, yo les aseguro que hay una multitud que está ahí. Pero también si vemos esa multitud de enemigos, también vamos a ver a nuestro Dios. También vamos a ver cómo Dios es el que pelea por nosotros. Y lo vamos a ver, hermanos. Dios lo prometió, Él va a venir. Él va a venir. Nuestros ojos lo van a ver a Él. Nuestros ojos van a ver a los enemigos de nuestro Dios siendo vencidos junto a Satanás. Hermanos, así como el pueblo de Israel junto a Josué le creyeron a Dios y avanzaron, así también la iglesia. Ahí la iglesia en Hechos, hombres y mujeres le creyeron a Dios. Le creyeron a Cristo y predicaron a Cristo y le siguieron hasta la muerte. Así también nosotros, hermanos, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que le creemos a Dios
y creemos que Dios cumple sus promesas, debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos seguir adelante confiando en nuestro Dios, porque enemigos van a haber. Aunque ellos le digan, uy, no, yo no quiero pelear, hermanos, peleemos, porque estamos peleando con nuestro Dios y tenemos la victoria asegurada. Eso quiere decir que en esta vida, hermanos, el enemigo va a manifestarse de muchas maneras y el Señor va a permitir que nosotros estemos en todas esas situaciones. Van a tener momentos difíciles, van a tener tormentas, van a tener pruebas en todo ámbito, en tu hogar, en el trabajo y hasta en la misma iglesia. Pero hermanos, las dificultades son reales y van a estar, pero nuestro Dios también es real y está siempre de nuestro lado. Él garantiza nuestra victoria, Él nos asegura la victoria. Hermanos, la fe que tenemos en Cristo no evita los momentos difíciles. Cuando ustedes se unieron a Cristo, Cristo nunca les prometió no tener momentos difíciles. La fe que tenemos en Cristo no va a quitar los obstáculos. La fe en Cristo nos va a ayudar a cruzar los obstáculos. Nos va a ayudar a pelear la batalla, pero con los ojos puestos en Jesús, porque no hay otra posibilidad. Nosotros como cristianos vamos a experimentar victorias en momentos difíciles, pero no porque somos capaces de hacerlo, sino porque Cristo está con nosotros. Así como el pueblo de Israel pudo hacerlo, nosotros vamos a poder hacerlo. Ellos no lo hicieron por lo que tenían. Ellos lo hicieron porque Dios estaba con ellos. Entonces nuestro ánimo, nuestras fuerzas están en Dios. Es por eso, viendo esta lucha, el apóstol Pablo les animaba a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 6. ¿Qué es lo que les decía? Yo lo voy a leer nuevamente en palabra de Dios para todos. ¿Qué es lo que les decía? Al mostrarles toda la realidad de la existencia del cristianismo y del enemigo y de todo lo que debían enfrentar. En el versículo 10 del capítulo 6 les dice Pablo a los cristianos, finalmente confíen en el gran poder del Señor. No confíen en sus fuerzas, confíen en el poder, en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo. ¿Cuáles son los enemigos? Ahí está, hay un solo enemigo con sus aliados y es el diablo. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Nuestros ojos lo ven? No, pero ¿hay una lucha espiritual? Sí. Cuando recibimos oposición, el enemigo está detrás de todo eso. Pero por eso dice que nosotros debemos fortalecernos en el gran poder de nuestro Dios. Es en su poder que vencemos, es en su poder que avanzamos, es con su presencia. No lo podemos hacer solos, no lo podemos. Somos débiles, no podemos hacerlo. Esto nos tiene que enseñar, hermanos, que hay un gran poder en contra nuestro, pero el poder de Dios es superior a todo lo que viene en contra. Y como hemos visto en esta historia, hermanos, niños y jóvenes y grandes, esta historia del pueblo de Israel nos muestra que dos bandos. Uno de ese bando, ¿quién era? El pueblo de Israel. Y el otro, la coalición de multitud de gentes, con caballos y con carros. Dos que están en oposición. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿de qué lado estás? Niños, jóvenes y grandes. ¿De qué lado estás? Porque así como en el pasado, hoy solamente hay esas dos opciones. O estás del lado del pueblo de Dios
o estás en oposición al pueblo de Dios, o estás con Cristo o estás dentro de las tropas enemigas. Y es importante que respondas. No te estoy pidiendo que levantes la mano, no te estoy pidiendo que pases al frente, pero sí debes pensar en la actitud que estás teniendo en cuanto a Dios. ¿De qué lado estás? Si te tuvieras que poner de un lado, imagínense acá hay una división. De un lado, bueno, no les voy a, mejor no les digo nada. Hay, ya veo, los que están en oposición y van a sentirse que están en oposición. Pero hay dos bandos. Y Jesús, ¿saben lo que dijo en Mateo 12:30? El que no está conmigo está en contra de mí. ¿Se dan cuenta que no hay un intermedio? Jesús lo dice, no lo estoy diciendo yo. Jesús dice esto: el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, el que no está dentro de las tropas del pueblo de Dios está en las tropas enemigas. Y sigue diciendo, el que no recoge conmigo desparrama. Eso lo dijo Jesús. Entonces, amigo, amiga, si te encuentras dentro de las tropas enemigas, debes rendirte. No hay posibilidad de que tu pelea termine en victoria. No hay ninguna posibilidad. Si te pones del lado de los enemigos, no hay posibilidad. Lo vas a terminar escuchando ahora y el próximo domingo, y toda la historia va a contarte que no hay posibilidad que aquellos que pelean en contra de Dios, que un día tengan victoria. No la van a tener, porque el que pelea por su pueblo es más grande que cualquiera de sus enemigos. Entonces, te ruego, niño, joven y grande, en alguno de los dos lados estás. Y como te dije, Satanás y sus aliados serán arrojados al lago de fuego. Pero los que son parte del pueblo de Dios experimentarán con Cristo la victoria final. Depende de qué bando estés, va a depender tu final. Dependa de lo que vos respondas en tu corazón. No te estoy pidiendo que hagas otra cosa. Considera en tu corazón de qué lado estás. Tu respuesta va a mostrar tu final. Si vos en tu corazón decís, uy, no, me veo que estoy como que no estoy peleando por Cristo y para Cristo. Estoy yendo en contra de Cristo. Tu final va a ser el mismo final de los aliados de Satanás. Y si estás peleando con Cristo, aún en tu debilidad, aún cuando te sentís que no podés, el Señor te va a fortalecer. Entonces, ya conocemos el final cuando respondas. Y por eso quiero animarte, amigo, amiga, grande, niño, joven, cree en Cristo. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Deja el orgullo. ¿No ves la historia? El orgullo de su poder, el orgullo de sentirse poderosos, no dejó que vean que estaban peleando en contra de Dios. Tu orgullo no te está dejando ver. No te está dejando ver que estás peleando en contra de Cristo. No te está dejando ver que necesitas a Cristo. No te está dejando ver, por eso te digo que debes arrepentirte, porque Cristo puede perdonarte y quiere hacerlo. Y es posible que Cristo pueda perdonarte, por eso murió en la cruz y por eso resucitó. Dios puede salvarte, Dios puede darte una nueva vida, Dios puede reconciliarse con vos por medio de su Hijo. Por eso quiero decirte, amigo, amiga, en esta mañana, con Cristo es posible. Sin Cristo es imposible que entres al cielo. Es imposible que estés del lado de Cristo, pero con Cristo es posible. Debes creer en Cristo, porque hay dos bandos, no hay otros. No hay otro. O estás con uno o estás con el otro. O sirves a Dios o sirves al diablo. O trabajas para Dios o trabajas para el diablo. El que no está conmigo está en contra de mí, dijo Jesús.
Lo segundo que vamos a ver en este relato es al Dios de los imposibles. Ya hemos visto en los primeros 5 versículos la coalición de los reyes del norte y que estaban listos ya para pelear en contra de Israel. Y como dije anteriormente, no había ninguna posibilidad de ganar. Y uno podría pensar, entonces era tiempo de que obren sensatamente y volvieran por donde habían venido. Porque ¿cómo podrían vencer a un ejército como que la cantidad de gente que tenían era como la orilla, como la arena que está a la orilla del mar, sus caballos, sus carros? ¿Cómo podrían vencerlos? Lo más sensato que uno podría pensar era, bueno, hasta acá llegamos, mejor volvamos, porque lo que está acá adelante no lo vamos a poder vencer. Hermanos, era realmente una prueba de fe. En esos momentos donde toda esa multitud de gente estaba ahí, yo me ponía a pensar incluso aquel relato de los espías cuando fueron enviados a esta tierra de Canaán. Y se me pasaba en la mente, podría pensar, wow, ¿cómo puede ser que puedan vencer a todos estos? ¿Se acuerdan el relato de los 10 espías cuando fueron a esta tierra y volvieron en Números en 13:31? ¿Qué dice? Que dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ese era el relato. Y sus ojos que estaban viendo, tienen razón, es verdad, son muchos, son más poderosos. Entonces habrán tenido razón en que no podían ir en contra de ese pueblo. Y el relato histórico nos cuenta que esos 10 espías y todos los que dudaron de Dios junto a él, ya no estaban. Pero hermano, Josué conocía a su Dios y confiaba en él. El corazón de Josué seguía siendo el mismo. Él todavía tenía la misma convicción que cuando él fue también como espía junto a estos otros 10. ¿Y saben recuerdan cuál fue el relato que él dio cuando él fue como un espía a estas tierras? En Números 14:9, él dice, no tengáis miedo de la gente de la tierra, pues será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada. El Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Eso era lo que dijo antes incluso de entrar a esta tierra. En su reporte, cuando él fue, vio lo mismo que todo el resto vio. Pero él confiaba en su Dios. Dios está con nosotros y todo ese poderío van a ser presa nuestra. Wow, no es que él era valiente, él confiaba en el poder de Dios. Y con esa confianza, en este caso Josué está viendo todo ese poderío y los hombres de guerra solamente estaban esperando las órdenes de su Dios para seguir. Ellos no estaban atemorizados como ver todo eso porque Josué tenía confianza. Anteriormente lo tuvo y en este caso también lo está teniendo. Y es por eso que no se deja esperar el ánimo del Señor. Versículo 6 que dice, mas Jehová dijo a Josué, lo mismo que él le había dicho en su reporte. En su reporte lo vuelvo a decir, el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Ahora, ¿qué le dice Dios a Josué? No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Hermanos, al ver todo ese ejército y la imposibilidad de vencerlos, muchos dirían o darían la voz de retirada, pero Dios no deja que Josué y sus hombres duden o teman de todo ese poderío militar. Él les da órdenes de atacar. Dios les había prometido algo y lo iba a cumplir, sin importar quién o quiénes se interpongan en el camino. Por eso Josué es animado nuevamente con esas palabras, no tengas temor. Dios le está garantizando la victoria.
Él les está asegurando que mañana, o sea, al próximo día, a esta misma hora, lo que tus ojos están viendo ya no va a estar más. Toda esa multitud ya no la vas a ver. Yo, dice el Señor, no Él, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Era Dios nuevamente que está haciendo su promesa y era Dios quien iba a pelear por Israel nuevamente y Él les daría la victoria. Y obviamente la respuesta de Josué a la instrucción de Dios siempre era inmediata y en este caso no es diferente. Él estaba siempre dispuesto a escuchar y estaba también dispuesto a obedecer. Josué en la historia nos cuenta que era un verdadero oidor y hacedor de la palabra de Dios. Él escuchaba la palabra de Dios y hacía la palabra de Dios. Versículo 7 dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefamaín y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Hermanos, dije que esta batalla era una prueba de fe, y realmente lo era. Pero no solamente para combatir y vencer, sino también para seguir las instrucciones de Dios. Ellos debían hacer como Dios les había dicho, no a su manera. Y hermanos, vemos en este relato que Josué y todos los hombres de guerra llegan de repente y como que no les dieron tiempo a prepararse. Y entonces dice que escaparon, fueron dispersados y los persiguieron y los destruyeron. Pero hermanos, al suceder todo esto, al confiar en Dios y ver que todos están yendo, todos están escapando, los persiguen y los matan, había algo en esto. Los caballos y los carros de guerra ahora podían estar a su disposición y podían usarse para equipar al ejército de Israel. Como ha pasado en otras ocasiones. Cuando Saúl debía matar a todos, él se dejó algo. Esto podría haber simplemente decir, caballos, carros de guerra, nosotros no lo tenemos, esto nos puede hacer más fuertes, y se podían haber quedado con eso. De alguna manera Dios sabía que su pueblo podía ser tentado a apoderarse de esos equipos. Por eso es que el Señor les dice, van a inutilizar los caballos y van a quemar sus carros, porque era tentador. Por eso que es una prueba de fe, no solamente en avanzar y en tener la victoria, sino una prueba de fe, de confiar en lo que Dios les está diciendo. Si Dios les dijo, quemen sus carros, ¿pero por qué? No, quemen sus carros y inutilicen a esos caballos. Y el relato dice que Josué hizo como Dios le pidió. Hermanos, más adelante de la historia, porque esto no es una suposición de que ellos podían agarrarse de los caballos y confiar en ellos y olvidarse de Dios. Eso sucedió después. Más adelante, Isaías 31:1 dice esto. Ay, le está hablando a su pueblo, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Mira dónde buscan ahora la ayuda. Y confían en qué, en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Se dan cuenta que podía inclinarse a confiar en los carros y en los caballos, pero Dios les dice, no, mátenlos, inutilícenlos, porque solamente de ellos debían depender de Dios. Es por eso que los caballos
fueron inutilizados y los carros fueron quemados a fuego tal como el Señor le había dicho. Evidentemente, esto muestra que Josué tenía una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Hermanos, como dije, había una multitud de enemigos. Y uno podría decir, y el pueblo de Israel estaba en desventaja, solo contaba con la presencia de Dios. ¿Eso era poco? No, era suficiente. Era lo que necesitaban, no necesitaban otra cosa. Ellos necesitaban tener a Dios de su lado, porque con Dios, Dios era posible, la victoria era posible con Dios. Y Josué junto a los hombres de guerra, vemos ahí que persiguieron y derrotaron a sus enemigos, siendo inferiores, derrotaron a sus enemigos, pero era porque Dios hizo posible lo imposible. ¿Se dan cuenta? No necesitan otra cosa. No necesitan caballos, no necesitan ejércitos, necesitan la presencia del Espíritu de Dios, porque con Dios es posible. Hermanos, esto me hacía ver que cuanto más grande sea la resistencia y más débil sea el pueblo de Dios, más evidente ha de hacerse el poder y la grandeza de Dios. Es grande la oposición. El pueblo está en desventaja, el pueblo es débil, no pueden hacerlo, entonces se magnifica el poder de Dios. Y es ahí, hermanos, es en la debilidad que ellos experimentaron el poder de Dios. Hermanos, viendo en este segundo punto y llevándolo a nosotros otra vez, debemos entender que los enemigos del cristiano son innumerables, como la coalición de Javín. Pero así como Josué, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Por tanto, debemos aprender a confiar y a ejercitar nuestra fe en su palabra. Así como ellos le creyeron a Dios y avanzaron y siguieron sus instrucciones, así también nosotros debemos hacerlo. Como la historia nos cuenta, y el autor de este libro quiere que sus lectores, ya sean hombres o mujeres, descubran dónde se encuentra el verdadero poder del pueblo de Dios. Hermanos, ¿dónde está el poder? El secreto del poder del pueblo de Dios es la fe y la total dependencia en el poder de Dios. El pueblo por sí solo no tiene poder, pero la fe en Dios, eso los hace poderosos. Hermanos, los que fueron ejercitados en esto vieron victorias, ya sean cristianos o cristianas, incluso en momentos difíciles, en momentos de persecución, en momentos de que estaban dando la vida por Cristo y pensando que estaban perdiendo. No, ellos experimentaron victoria. Hay victoria. Hermano y hermana, es por eso que te animo a que no vivas tu cristianismo sin Dios. No vivas tu cristianismo sin Dios. Porque vivir de esa manera es como confiar en carros. No luches en las adversidades o en los momentos difíciles, o no luches contra el pecado, no luches contra Satanás con tus fuerzas, porque eso sería como confiar en caballos. Hazlo confiando y dependiendo de Dios, como lo hicieron en el pasado. Debes confiar en sus promesas. Un hermano dice al respecto: la única condición en la que puede manifestarse el poder de Dios es la de la debilidad reconocida por el creyente, que le obliga a depender de Dios. Fin de la cita. O sea que cuando realmente entendamos, no solamente con la mente, sino con todo nuestro ser, que somos débiles, entonces vamos a aprender la dependencia de nuestro Dios. Porque eso mismo aprendió el apóstol Pablo.
Y por eso también nosotros lo tenemos que aprender. ¿Y cuándo aprendió esto Pablo? Cuando entendió que era débil. En la segunda carta a los Corintios del capítulo 12, del 9 al 10, cuando él entendía que necesitaba la ayuda del Señor, ¿qué le dijo el Señor? Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue su respuesta? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí que el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución. No es que la pasaba bien. En momentos difíciles, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué misterio! ¿Por qué? Porque humanamente no queremos persecuciones, no queremos angustias, no queremos debilidades, no queremos angustias. Pero la cuestión de Dios es al revés. Cuando realmente seas débil, vas a aprender a depender de Dios. Por eso un hermano dice, cuán gloriosa debilidad es aquella, cuán gloriosa debilidad es la que lleva al creyente a depender totalmente de Dios. Hermano, hermana, debes considerar, si estás en una situación como la del apóstol Pablo o como el pueblo de Israel, en debilidad, en desventaja, cuando estás en una situación difícil, ya sea en tu casa o en el trabajo o en cualquier ámbito, viendo todos estos relatos, debes ser animado a confiar en Dios. Hermano, hermana, vos podés orar al Señor y decirle, Señor, soy débil, ayúdame, Señor. Pero acto siguiente de orar y depender en oración a Dios, debes buscar el consejo de Dios, debes buscar dirección en su palabra o buscar el consejo de hermanos fieles y maduros que te van a llevar a depender de su palabra, de la palabra de Dios. Esto debe ser así, hermano, hermana, porque en situaciones difíciles vos vas a ser tentado a dudar de Dios y a dudar de tus hermanos. Vas a ser tentado a pensar que Dios te olvidó. Vas a ser tentado a desconfiar de Dios. E incluso vas a ser tentado, aunque ores, pero no sigas los pasos restantes. Señor, soy débil. Pero no buscas el consejo de Dios. Vas a ser tentado ¿a qué? A decir, Señor, soy débil, ayúdame. Acto siguiente, buscas resolverlo a tu manera. Y eso precisamente es confiar y luchar con tus fuerzas y no con Dios. La dependencia de Dios es ir en oración a Él, reconociendo mi debilidad y mi necesidad de Él. Pero si estoy necesitando dirección, fortaleza, no va a venir si no es por medio de la palabra de Dios. Debes ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios debe ser puesta en tu mente para poder seguir adelante confiando en tu Dios. Y lo tercero que vamos a ver es la obediencia como el resultado de la confianza. Hermanos, si Josué y los hombres de guerra confiaban en Dios y dependían de Él y de su palabra, debían demostrarlo, haciendo que todo lo que Dios les había mandado. Y vemos en el relato y dice, versículo 10 en adelante, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada de que respirase. Y a Azor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó. ¿Cómo? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Hermanos, Jabín y los demás reyes y sus ciudades fueron cayendo uno a uno a filo de espada,
como Dios le había mandado a Moisés. O sea que esto ya había sido anunciado incluso antes de que ellos entren a la tierra prometida. Y esas palabras de Moisés habían quedado registradas, escritas, y ustedes lo pueden ver después en sus casas en Deuteronomio 20, 16 y 17, donde él dice que cuando entren debían hacer todo lo que está sucediendo acá. Por eso dice que él hizo como Dios le había mandado a Moisés. Josué conocía lo que estaba escrito, conocía, la entendía y la obedecía. Y la obedecía con determinación porque confiaba en Dios y él sabía que lo que estaba escrito y lo que Moisés había dicho era la palabra de Dios. Eso es lo que le impulsaba a él a obedecer. Que él sabía que lo que estaba escrito y lo que Moisés había dicho era palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Eso también era parte de lo que Dios le había dicho a Moisés en Deuteronomio 6 del 10 al 12, porque el plan de Dios era que su pueblo habitase en estas tierras y ahora se estaba cumpliendo. Estos hombres no destruyeron todo porque ellos iban a habitar en casas que ellos no habían edificado e iban a comer de los frutos que ellos no habían sembrado. Y eso ya estaba dicho por los dichos de Moisés también. Y eso se estaba cumpliendo. Josué está llevando a cabo todo el plan de Dios. Versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado, otra vez, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó ¿a quién? A Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea que Josué, hermanos, obedeció todo lo que Dios había hablado. Y acá hay un énfasis marcado en la obediencia. Ese énfasis no la estoy dando yo, la misma palabra lo da en el versículo 9, en el versículo 12, en el versículo 15. Y en estas tres se resalta la obediencia total que Josué tuvo para con la palabra de Dios. Y ya vimos en otras referencias en capítulos anteriores que el Espíritu Santo quiso dar un énfasis notable a la obediencia y que las victorias del pueblo de Dios van íntimamente relacionadas a la obediencia, no van separadas. Y entonces nosotros vemos en este relato que Josué hizo todo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Él cumplió, él obedeció en todo lo que Dios había mandado. En estos casos vamos a continuar después los siguientes versículos el próximo domingo, pero ¿qué aprendemos en este último punto? Hermano, hermana, no quiero que te vayas a tu casa pensando en tu mente, diciendo, bueno, tengo que obedecer como Josué, tengo que obedecer como Josué, tengo que obedecer como Josué. Hermanos, el relato es histórico, el relato está ahí. Es verdad que él obedeció y nosotros podemos ser tentados solamente a ver lo externo de la obediencia. Y no quiero que te vayas con eso en tu mente, pero sí quiero que pongas atención a esto. Hermanos, andate a tu casa preguntándote esto. ¿Qué movió a Josué a la obediencia? Y que el Espíritu de Dios nos abra los ojos para ver qué había en el corazón de Josué que lo llevó a una obediencia voluntaria y completa. ¿Qué había en el corazón de Josué? Mediten en esto, en todo lo que ya hemos visto, mediten en este relato también. Pero lo que yo puedo decirles es que en el corazón de Josué había fe. Josué tenía un corazón que le creía a Dios, que confiaba en su palabra. Josué tenía un alma que descansaba en las promesas de Dios. Josué tenía un corazón dispuesto a experimentar la fidelidad de Dios en su vida y en la del pueblo.
él no solamente obedecía para sí mismo, él obedecía a Dios porque él se complacía en la obediencia, porque eso lo hacía ver y experimentar victorias en él y para el pueblo. Él no pensó solamente en él pensaba también en el pueblo de Dios. Entonces, hermano, hermana, si mientras meditas en esto empiezas a ver el corazón de Josué, que lo impulsó a la obediencia, vas a llegar a la conclusión de que no podés hacerlo. Y entonces es ahí donde vos podés depender del Espíritu Santo y poder decirle, Señor, en todo esto que estoy meditando de Josué soy débil. Ayúdame a depender de Dios, ayúdame a confiar en tu palabra, como lo hizo Josué. Dame un corazón como el de Josué, porque si solamente obedezco, pero sin el corazón no sirve. Necesito el corazón de Josué para obedecerte. Pero es necesario que reconozcas tu debilidad, que tu debilidad se manifieste, como se manifestó en Pablo, para que aprendas a depender y ver el poder de Dios sobre tu vida. Que puedas, hermano, y que podamos juntos hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios. O sea que estoy diciendo que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Y en eso, ¿a quién estaríamos imitando? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, conociendo su voluntad, buscando su voluntad y haciendo su voluntad, así como Cristo lo hizo. Hermanos, es imposible obedecer si no le creemos a Dios y a su palabra. No nos vamos a arriesgar si no confiamos, si no estamos seguros de nuestro Dios. Es por eso que nuestra fe debe ejercitarse como se ejercitó la fe de Josué. Y la evidencia o el resultado de que le creemos a Dios será la obediencia y a su palabra. Por eso en Santiago 2:1 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, nuestra fe y amor por Cristo debe verse en nuestras vidas. Porque el cristiano no solamente disfruta del perdón de pecados y de la comunión con Dios, sino también disfruta de su palabra, la cual fortalece las debilidades, nos santifica y nos mantiene firmes frente al enemigo. Iglesia, nuestra salvación y la victoria final no descansa en nuestra obediencia. La salvación nuestra y la victoria final descansa en la obediencia perfecta y completa de Cristo. Ya somos salvos por su obediencia. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer? Porque mientras nosotros vivamos en esta vida, hermanos, las victorias del cristiano van a venir unidas a la obediencia a la palabra de Dios. Ya no para ser salvos, sino para experimentar victoria como un adelanto de la gran victoria final. Va a haber una victoria final y nosotros los cristianos lo vamos a experimentar. Porque el cristiano no puede vencer, solamente la palabra de Dios puede hacerlo. Hermanos, con el Espíritu de Dios y su palabra, todo es posible. No con caballos, ni con carros, no con tus fuerzas, no a tu manera, no con tus buenos intentos, sino con la dependencia de nuestro Dios. Con Él a tu lado, todo es posible. Y finalizo con esto, iglesia. El Salmo 33, 17 en adelante dice en la NBI, confiemos en esto, hermanos, que nuestro corazón sea llevado en la semana a esto. Escuchen lo que dice el salmista. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvar de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Y que juntos podamos decir esto. Nosotros
Nosotros, su iglesia, confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre.